Vale. Bueno, muchas gracias por estar hoy día aquí, Penny, José Díaz, José Tomás. Sí, José Tomás. José Tomás, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Patricia Pinto, soy psicóloga, psicogerontóloga, fundadora de Espacio Reconto. Nosotros somos un centro de salud mental gerontológica, nos dedicamos justamente a la atención de personas mayores y sus familias, así como a la formación de quienes trabajan con estos grupos en distintos espacios, sean residencias, centros de día, CESFAM, COSAM, hospitales, etcétera. Ujú. Bienvenidos a todos acá al podcast de Espacio Reconto, que se llama Salud Mental y Derechos Humanos, un desafío intergeneracional. Les invitamos a todos que nos van a estar mirando por el YouTube y también quienes nos van a estar acompañando por Spotify, a que se puedan poner cómodas, cómodos, porque hoy día tenemos nuestro segundo episodio. Va a estar muy interesante, muy bonito acá con nuestros invitados en conmemoración del 28 de junio, que fue el Día del Orgullo de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Así que hoy día quisimos abrir un espacio justamente para hablar sobre las personas mayores de este colectivo y quienes también están en proceso de envejecimiento. Queremos conversar sobre la salud mental, sobre los desafíos que están justamente en este grupo etario en particular y en quienes no pertenecen a este grupo etario, pero que están mirando, conversando, discutiendo y tal vez estigmatizando justamente a estos grupos. Entonces vamos a hablar justamente y movernos un poquito entre el estigma, la discriminación y la importancia que tiene el colectivo, hablando de colectivo como grupos que se pueden suscitar dentro de algunos espacios, pero también colectivo como más comunitario y nuestra sociedad. Así que bienvenidos a todos quienes nos están escuchando y viendo. Y para hablar de esta súper temática, hoy día tenemos dos grandes invitados. Les agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que ustedes como pertenecientes al equipo de Espacio Seguro están en una semana, en un mes, me imagino, con muchísimo, muchísimo trabajo. Así que les agradecemos mucho su tiempo, la disposición, la disponibilidad. Así que le doy la bienvenida a Penny Peralta, y a psicóloga y fundadora de Espacio Seguro, y José Tomás, psicólogo pasante de este mismo centro. Bienvenidos, compañeros, a nuestro podcast. Les quiero dar aquí unos minutitos para que ustedes mismos se puedan presentar. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Me encanta cómo vamos generando más red de a poquito y nos vamos acercando a ambos espacios. Ustedes nos llevan tanto y siento que ya están haciendo muchas cosas y me encanta que nos consideren también y que podamos seguir trabajando colaborativamente. Como tú decías, yo soy Penny, mi pronombre es ella, soy psicóloga, soy también la fundadora de Espacio Seguro, pero tengo hartos roles al interior, como en todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que en general son hartos los roles que se van cumpliendo. Eh, Soy también, bueno, una persona disidente del colectivo LGBTIQNB+, soy una mujer pansexual, panromántica, soy autista, antiespecista, feminista, por supuesto que sí. Y bueno, nada, estoy muy feliz de estar aquí, también soy escritora. Lo estoy diciendo hace súper poco eso de ser escritora, como que publiqué un cuento, estoy por la segunda edición y digo como me gusta escribir todavía, pero no sé en qué momento uno dice sí, soy escritora, no lo sé, pero tengo un cuento y vienen varios más que tienen que ver justamente con estas temáticas. De hecho, el cuento que tengo actualmente, que es Verde Verde, es sobre diversidades en general, pero se vienen varios más y uno específicamente de personas mayores también, que ya se viene Sí, pronto. Así que eso puedo buenísimo. contar un poquito de mí. Muchas gracias, Penny. Gracias ahí por también contarnos un poquito cuáles son los proyectos ahí que tienes en la escritura, y ya eres escritora, así que no es en proceso de, No ya, sé ya lo cuándo eres. pasa eso. Sí, pues ya lo estás diciendo, así que ya Sí. es parte ya de tu identidad. José Tomás, bienvenido también. Sí, hola, gracias. Yo soy José Tomás Díaz, mi pronombre es él. Soy psicólogo, actualmente estoy terminando la pasantía dentro de Espacio Seguro. Los últimos 6 años he estado trabajando justamente con población adulta mayor, porque trabajaba en la Municipalidad de Las Condes, en el Departamento Adulto Mayor. Eh, Dentro de eso también tenía varias funciones como funcionario público, pero lo principal era trabajar con casos de violencia intrafamiliar, ya sea como personas violentadas o también que ejercen violencia, porque ocurre de todo en realidad dentro del mundo de las Exacto. personas mayores. Bueno, y actualmente estoy como buscando nuevos horizontes, expandiéndome como profesionalmente, viendo en qué más me puedo desarrollar, qué más puedo contar. Soy papá soltero,
vivo con mi hijo, está conmigo de domingo a viernes siempre, Ujú. va a cumplir 8 ahora luego, así que llevamos harto tiempo en esto. Y eso, también agradezco mucho la invitación y me encanta que se puedan estar haciendo como estos espacios colectivos, como de ir generando comunidad, porque es importante ya sea a nivel civil en general, como también para las poblaciones que atendemos. Mm. Como que cuando tu primera red falla o existe la posibilidad de que falle, como pasa mucho con las personas mayores, como también con las personas disidentes, Mm. la comunidad tiene que estar, tiene que hacerse, porque no es instantánea. Así que todos estos espacios los encuentro súper enriquecedores y gracias por la invitación. Gracias a ti, José Tomás, y qué bonito lo que justamente comentas, porque las redes como que es una palabra que ha estado bien como manoseada, esto de las redes de apoyo, de las redes de contacto, ¿cierto? Pero finalmente, como tú mencionas, en la medida de que no haya un espacio de colaboración real entre los equipos, no se puede formar red, no se les puede pedir justamente que sean los y las ciudadanas que armen las redes. ¿Sí? Ellos pueden ir potenciando que funcionen, ir cuestionando, ir como levantando justamente la bandera para que se vayan armando, pero las redes también corresponde a que nosotros vayamos en eso, en ese fin. Y si nos miramos como desde un punto de vista como capitalista y desde la competencia, no tiene ningún sentido, por lo menos desde lo que nosotros pensamos como espacio Reconto, y va justamente en este armar redes como entre los colectivos también. Así que súper interesante ahí lo que tú nos traes. Penny, te quería preguntar, o sea, más que preguntar, que nos cuentes un poquito cómo nace Espacio Seguro, quiénes son las personas que ustedes atienden, por qué nace la necesidad de generar, que es bonito que entre ustedes se llamen espacio y nosotros también espacio, ¿por qué crear un Sí, espacio? son necesarios los espacios, ¿no? Y sobre todo los espacios seguros, siento yo, bueno, Espacio Seguro empieza a nacer en octubre del 2017 con un grupo de personas, éramos 5 personas en ese momento, 3 psicólogas, 2 psiquiatras, que ya estábamos trabajando en estas temáticas. A mí me pasó que partí bien chica haciendo acompañamientos a personas LGBT y QNB+, y también haciendo talleres, charlas, partí muy chica, antes de salir de la U. Pero sí era evidente que éramos muy pocas las personas en ese momento trabajando en esto. Hoy día podemos ver que hay un montón de personas y cada vez esto se está poniendo más en la mesa, ¿no? Pero en ese tiempo no éramos tantas. Entonces, en algún punto yo misma me sentí muy quemada. Estaba con burnout como todo el tiempo, justamente porque quería de alguna manera como poder acompañar a todas las familias que venían a mi consulta, quería poder seguir haciendo lo que hacía, pero estaba siendo muy difícil. Y ahí aparece nuevamente como lo que veníamos hablando de la red, ¿no? Cómo nos constituimos como redes, cómo vamos trabajando en conjunto y colaborándonos, y ahí fue que entonces tuvimos este primer encuentro con estas 5 personas que éramos y empezamos a soñar. Yo lo que sabía es que quería que se llamara Espacio Seguro, eh, sabía el logo porque yo tenía ese tatuaje, entonces fue como si, eso es lo único que quiero, pero quiero que pensemos esto juntos, y desde ahí empezamos a soñarlo en conjunto, y pasó que muy rápido el área clínica que tenemos, el área de atención clínica, fue como lo que creció más rápido porque ya era algo que hacíamos, y toda la gente que nos derivaba a personas, empezaron a llegar todas esas derivaciones a Espacio Seguro. Entonces nos vimos muy rápidamente frente a la necesidad de convocar a más equipos. Sabíamos que tenía que ser un equipo multidisciplinario, que no queríamos que fuera solo salud mental, pero también sabíamos que no queríamos que fuera solo clínico, sino que también comunitario, que también tuviera una patita puesta en la academia, que pudiéramos hacer incidencia política, como hacer muchas cosas, que era un sueño bien grande en ese momento. Y bueno, hemos avanzado mucho en esa línea. De hecho, siento que hemos ido cumpliendo ese sueño inicial, pero también ese sueño ha ido mutando, o ha ido creciendo más bien, conforme avanzamos y nos damos cuenta de que se puede, de que nos está resultando bien, de que las cosas se pueden hacer distintos también. Y no solo en términos de la atención, una atención especializada, una atención despatologizante, ¿cierto? Con un enfoque interseccional, con muchas prestaciones, con muchas áreas y con muchos ojos ahí, con muchas cabezas pensándonos, ¿no es cierto? El cómo atendemos, el cómo lo hacemos,
también fuimos creciendo en otras áreas. Fuimos creciendo en lo comunitario, fuimos creciendo en lo académico. Pero lo que te decía recién, al punto que quería llegar, era que no solo se hacen las cosas distintas hacia afuera, sino hacer las cosas distintas hacia adentro, hacia conformar un equipo realmente cohesionado, un equipo donde la gente realmente se sienta segura y que no sienta que tiene que cumplir a toda costa a pesar de su salud, sino que podamos ser un espacio amoroso y seguro principalmente para nosotros. Entonces, desde ahí también parte de las cosas o de las preocupaciones que tenemos constantemente como centro es justamente pensar en el equipo y en el bienestar y en la salud de quienes estamos aquí. Y yo creo que eso es fundamental cuando estamos pensando en organizaciones de la sociedad civil, que yo he trabajado mucho en ellas y en realidad muchas veces hay más vulneraciones que otra cosa al interior del equipo, ¿no? Como es que se exige sobremanera, se explota a las personas, hay una precarización en términos laborales, entonces la misma lógica del voluntariado, que para nosotros ha sido algo que en realidad no nos hace tanto sentido, por ejemplo, tener personas voluntarias justamente porque no queremos seguir precarizando y sobre todo que la mayoría de las personas que trabajamos en espacios seguros somos personas LGBTIQNB+, somos mujeres también, hay algunas mujeres heterosis también, por ejemplo, somos personas que usualmente ya hemos vivido mucha vulneración, entonces este tiene que ser un espacio seguro para todos. Y bueno, en ese sentido también, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son las personas que vienen a espacios seguros? Personas LGBTIQNB+, y mujeres heterosis. Ese es nuestro perfil, esa es nuestra especialidad, eso es lo que trabajamos con una perspectiva de género, trabajamos desde un enfoque feminista, interseccional, y bueno, eso, entonces ese es el grupo de personas a las que dirigimos nuestra atención, de todas las edades, por supuesto que sí, y dentro de esa especialización que tenemos, de ese foco que tenemos, también tenemos, por supuesto, una mirada desde las neurodivergencias que hemos ido incluyendo cada vez más, siempre con un enfoque de derechos y entendiendo también la neurodivergencia como desde un lugar también amoroso y desde un lugar comprensivo y no patologizante. Entonces, bueno, son varias las cositas que estamos haciendo. Tenemos esta área clínica que ya te mencionaba, donde hacemos estas atenciones. Hay endocrinología, matronería, sexología, medicina general, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional y seguimos creciendo. Y tenemos programas de formación también para poder atender a costos más bajos y para poder seguir formando también a profesionales. Nuestra intención también, nuestra misión como espacio seguro, tiene que ver con ser, pero también con generar y facilitar la conformación de espacios seguros, tanto al interior de espacios seguros como fuera. Por eso también formar a profesionales es parte de nuestra misión, hacer talleres es parte de nuestra misión, hacer estos grupos de pares, de los que tú ya adelantabas un poquito. Estos grupos de pares los hacen los grupos de pasantía, y vamos a mantenernos con el grupo de adultos mayor, pero bueno, luego vamos a comentar un poquito de eso. Eh, Tenemos actividades como el ropero seguro, por ejemplo, desde el área comunitaria, como talleres dirigidos a la comunidad, a las escuelas. Está pasando muchas cosas, la verdad, que si me pusiera como a mencionártelas todas se nos iría como toda la hora, pero un poco hacemos de todo, pero con ese foco siempre. Súper, muchas gracias, Penny, por el contexto, porque por eso me parece siempre interesante y que es algo que también hice en la primera entrevista que hicimos a Alejandro Reyes, el dirigente comunitario, hablar un poquito de la historia, ¿cierto? Porque de alguna forma tiene mucho sentido lo que ustedes son hoy, en la medida de cómo se fueron constituyendo con ese grupo de 5 personas que soñaron en conjunto lo que se han configurado, a todo lo que han llegado a configurarse el día de hoy. Y me parecía, estaba pensando, que creo que es importante esto de la difusión y de democratizar conocimiento y de empezar a visibilizar y de levantar banderas y de levantar alfombras y de sacar los muertos de las alfombras, esa idea de que hay temas que no se hablan, de estos temas como más tabú, de que en la medida de que efectivamente puedan haber espacios en los cuales sí puedan ser seguros para hablar sobre ciertas temáticas, para dialogar, para compartir. Pensaba si nos pueden contar un poquito ahí, a lo mejor tú, José Tomás, o tú misma, Penny, de cuáles ustedes consideran que son como las terminologías, los temas, porque hablaste de hartos temas que tal vez personas que nos pueden estar viendo o escuchando desconocen. Hoy sí, perdón, sí. Eh,
Y que claro, o sea, nosotros, a todos los que nos dedicamos como a áreas más específicas o a levantar banderas de temáticas que son más disidentes o que tienen mucho más que ver con el activismo, generalmente no son tan reconocidas a nivel general. Entonces, si nos pueden Ujú, contar un poquito como estas terminologías, ustedes también hablaron de sus pronombres, que es algo que lo vemos muchísimo, que lo estamos empezando a escuchar, pero también pensando en que nosotros como Espacio Reconto nos dirigimos a un grupo de la población que generalmente estas temáticas que ahora a lo mejor las conversamos tan abiertamente como un lugar como este, o no sé si tan abiertamente, pero por lo menos quienes nos interesa este tema sí lo ujú. conversamos más abiertamente, tal vez lo desconocen. Entonces, si nos podrían contar muy cortito, a lo mejor como terminologías, temáticas, temas que tú los pasaste muy rápido y que a lo mejor se pueden como mantener dentro de un mini glosario, no sé, como Ujú, términos, entiendo. temas, que son como, que ustedes digan, hay que partir como con esta mini escalera antes de empezar a hablar de esto otro. José, ¿quieres hablar tú? Mm. Em, a ver, es que lo que yo podría decir sería a partir de cómo ha sido para mí esta experiencia de pasante en espacio seguro. Y desde ahí también el ir familiarizándose con ciertos conceptos que a lo mejor de repente uno los puede tener, pero es distinto cuando uno les va dando el uso. Po. Esto mismo de usar un lenguaje inclusivo, de hablar de los pronombres, de presentarse con los pronombres, porque son cosas que en el día a día, en la cotidianidad, se asumen. Como que se asume que tu expresión de género dice lo suficiente de ti y que no hay nada mucho más que decir. Entonces, aun cuando concuerde o no, es sensato como empezar a cambiar esta manera de pensar y, por ejemplo, lo mismo, de presentarse con tus pronombres, porque también como que da la apertura a que la otra persona se pueda sentir segura, seguro o segure de poder expresarse. Para mí, mira, yo la pasantía de Espacio Seguro, yo sabía desde el principio que, desde que la empezaron a hacer, porque con Penny nos conocemos hace tiempo, Mm, como por otras circunstancias de la vida, em, pero yo en lo personal no había tenido el tiempo de poder incorporarme. Y a finales del año pasado como que por fin dije ya puedo ordenar las cosas así, así como para poder hacerlo de una vez por todas. Y en realidad como desde el principio que se siente lo que señala Penny, como esto de poder entregar un espacio que se sienta horizontal, en donde uno sienta que puede opinar, que puede como decir, que si uno tiene un problema uno lo puede mencionar. O sea, como a mí en lo personal yo venía muchos años trabajando en una institucionalidad muy marcada, muy rígida, muy vertical, muy política, en donde todo lo que uno hacía o no hacía tenía una consecuencia directa. Entonces, como estar al revés de espacio seguro, es como estar jugando un constante ajedrez, de viendo cómo me muevo, cómo lo digo, cómo lo hago, y eso va generando, pucha, uno se va quemando igual con eso, con la falta de personal, con esta como manera insegura como de, pucha, no me vayan a escuchar decir no sé qué, y siento que en espacio seguro se logra de entrada todo lo contrario, como que Qué uno entra interesante. sabiendo que no hay pie para la discriminación, que no hay como lugar para opiniones que transgredan, que vulneren. Ni siquiera, pues, en mi experiencia he visto como que hay necesidad como de frenar ese tipo de cosas porque no se dan Mm, por el filtro también que se hace. Y de ujú. lo que comentabas tú antes como de terminologías, claro, yo creo que pasa mucho que eh, como el mundo, por así decirlo, que está fuera como de la parte de los especialistas, de la gente que atiende, de repente hay situaciones o conceptos que los manejan en la cotidianidad, pero no tienen un nombre tan claro. Y es importante como, claro, poder ir definiendo terminología específica, porque en el fondo con eso estamos diciendo ya, pero ¿qué estamos hablando de? ¿Qué estamos hablando con esto? Yo en general siempre trato de pensar como qué es lo que busco defender con lo que estoy diciendo, ya sea como cuando alguien está diciendo algo con lo que yo no concuerdo, como también como por qué estoy diciendo lo que digo de esta forma. Y en ese sentido, claro, como que cobra relevancia el uso del lenguaje inclusivo, no sé, usar terminología no sexista. No sé si quieres que vayamos como definiendo como concepto por concepto, cómo lo vamos haciendo. Así No, tal vez como, como algunos que para ustedes sean esenciales, porque está, por ejemplo, lo del pronombre, está también lo de las disidencias, está justamente cuando tú decías, Penny,
aquellas personas que pertenecen al colectivo. ¿Quiénes son esas personas que pertenecen al colectivo? Cuando tú hablas también de mujeres heterosis, ¿cierto? Que son como, lo pasamos rapidito, pero Vamos, también como tú sí, dices, José Tomás, es interesante eso de cómo finalmente no se asumen ciertas cosas que permiten una expresión que sea más libre y equitativa. Pero si nos pueden contar ahí un poquito como una pequeña, como que ustedes digan, sí, estas terminologías son esenciales para movernos en algo que sea más equitativo. perfecto. Yo creo que hay que quizás partir por decir qué es LGBTIQNB+, como que hablamos mucho de eso, ¿no? Que es uno de Ujú, los grupos objetivos, por así decirlo, de a quienes atendemos, a quienes acompañamos, a quienes recibimos y quiénes son las personas a las que se dirigen todos nuestros esfuerzos. ujú, LGBTIQNB+, significa lesbiana, L, G, gay, B, bisexual, T, de trans, I, de intersex. A veces se usa la Q de queer, a veces no. Bueno, esa es una discusión. NB, que se está agregando. Lo que pasa es que se pueden ir agregando un montón de palabras y eso también tiene que ver con la visibilidad que se vaya dando, con las luchas que. Y de repente uno dice, oye, pero aquí me falta palabra, ahí falta la P, por ejemplo, para mí, de pansexual, panromántica. Pero claro, hay una más que es para más infinitas, con que somos en el fondo, eso da cuenta de las distintas identidades sexuales, de género, orientaciones sexoafectivas que puedan tener las distintas personas, ¿no? Y usualmente en esta LGBTIQNB+, estamos hablando de personas que nos escapamos de esa norma, ¿no es cierto? De eso que se espera que seamos heterosexuales, es decir, que mi orientación sexoafectiva esté dirigida hacia personas del otro género, asumiendo desde ahí muchas veces que hay solo dos géneros, hombre y mujer, ¿cierto? Sabemos que no son solo dos géneros, que hay personas no binarias, eh, pero la heterosexualidad se ha entendido tradicionalmente como esa orientación sexoafectiva dirigida, en el caso mío, por ejemplo, que soy una mujer, esa atracción tendría que estar puesta hacia hombres, ¿ya? Esa es como la heterosexualidad. Pero en realidad las personas LGBTIQNB+, nos escapamos de muchas de esas cosas, ya nos escapamos en mayor o menor medida, porque que seamos personas LGBTIQNB+, no significa que no reproduzcamos ciertos estereotipos, que no reproduzcamos ciertas formas que se nos han enseñado sobre cómo tienen que ser las relaciones, sobre cómo tenemos que comportarnos, como hay un montón de cosas que igual nos permean en nuestra historia, ¿no? Respecto de qué nos han enseñado en torno al género, a cómo tenemos que expresar nuestro género según el sexo que se nos asignó al nacer, por ejemplo, que es cuando nacemos, eh, lo primero que miran son nuestros genitales, y en base a eso es que se determina un sexo, se nos asigna un sexo, por eso se dice sexo asignado al nacer, pero también en base a ese sexo que se nos asigna, se asume y se asigna inmediatamente un género, y ese género usualmente es entonces hombre o mujer, ese es el género que se nos va a asignar al momento de nacer, en concordancia entre comillas, y digo concordancia entre comillas porque está esta idea de que hay algo que concuerda, hay algo que calza. Si tú naciste con pene, entonces tu identidad de género es de hombre. ¿Ya? Eso es como lo que se supone que calza. Y eso se habla muchas veces de concordancia. Pero en realidad es una concordancia arbitraria, concuerda con lo que la sociedad nos impuso, porque en realidad las personas, hombres, mujeres, personas no binarias, como nuestra identidad de género no tiene nada que ver con nuestro sexo asignado al nacer, no tiene nada que ver con nuestros genitales. ¿Ya? Entonces, claro, un poco, quizás me empecé a ir por la rama, pero de ahí voy arrojando como estos conceptos que de repente la gente dice, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la expresión de ujú. género que mencionaba José? Es la forma que tenemos de expresar nuestro género al mundo, ¿ya? Y esa forma de expresarla es muy personal, aunque también es política, también es colectiva, también es social, pero sí tiene que ver con lo que para nosotros es nuestro género muchas veces. Hay personas que van a expresar su género en base a lo que se les enseñó solamente, y hay muchas veces que personas pueden quizás nunca llegar a cuestionárselo, pero hay muchas personas que sí nos cuestionamos de dónde, por qué nos expresamos así, por qué me estoy. Y tiene que ver no solo con la ropa y el maquillaje, tiene que ver con la forma en que nos paramos y nos movemos en el mundo. Y por otra parte está la identidad de género, que es esa vivencia profunda de ser quienes somos. Como yo siempre cito a una amiga de Espacio Seguro también, a la L, que ella dice que la identidad de género es una forma de habitar el mundo.
Y es eso, es cómo habitamos el mundo. Desde qué lugar estamos habitando el mundo, como hombre, como mujer, como una persona no binaria, pero fuera de lo que nos han enseñado que es ser hombre, ser mujer y ser una persona binaria, es una identidad. Mi gato me está moviendo el computador que se quiere meter adentro de la bandeja. Mochi. Encontró el lugar preciso de escondite. ¿Qué le pasa? Entonces, podríamos pensar en estas 4 dimensiones a grandes rasgos, ¿no es cierto? Como el Ujú. sexo asignado al nacer, que son esos en base a nuestros genitales se nos asigna un sexo, la identidad de género, que es, ¿cuál es mi identidad? Hombre, mujer, persona no binaria. Es mucho más profundo que eso, pero como para que se Ujú. entienda, la expresión de género, que es la forma en que yo tengo de desenvolverme y expresar ese género en todas las formas, que es lo que usualmente la gente... Mochi, perdón, el gato en verdad me está empujando el computador. Y la expresión de género que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo nos movemos en el mundo y que usualmente es lo único que las personas pueden percibir de nosotros. Claro, Usualmente en es base a lo la externo. expresión de género es de donde asumimos Ujú. todo lo demás. Yo asumo Sí. tus genitales, asumo tu orientación sexoafectiva, solo por tu expresión de género, cuando en realidad no sabemos nada más de una persona, más que su expresión de género. Y finalmente, la orientación sexoafectiva, que tiene que ver, como ya decía, con esa atracción sexual, pero también romántica, emocional, y que yo siempre me gusta dejar súper claro esto, no van de la mano. Yo puedo tener una atracción sexual, mi orientación sexual puede estar puesta hacia mujeres y mi orientación emocional, afectiva, hacia hombres, o viceversa, o mezclado, o muchas más posibilidades, ¿no? Entonces es importante entender que todas estas cosas no van de la mano, no es que una me determine la otra inmediatamente, sino que son carriles separados de mi identidad y que tengo que ir descubriendo y que puedo descubrir desde muy temprano hasta muy tarde, o puedo ir redescubriendo también, que eso es importante, no porque en algún momento yo me identifique de una manera, por ejemplo, yo cuando chica me identificaba como una persona bisexual, porque además no conocía el concepto de pansexualidad. Entonces, Ujú. luego esto calzaba mucho más con quien yo era, pero también pasa que en la historia, de pronto por falta de referentes, porque nunca se nos preguntó, nunca se nos comentó, sobre todo a las personas mayores, que no tuvimos o que no tuvieron personas mayores, más mayores que yo, tuvieron menos referentes aún. Yo tuve pocos referentes, probablemente ustedes tuvieron pocos referentes, pero imaginémonos, pienso en mi mamá, pienso en mis abuelos, ¿cuáles fueron los referentes? Imposible. Era solo una enfermedad, algo para ridiculizar, que todavía lo es en muchos lugares, pero cada vez menos. Eso creo que quizás ahí, sí. Aclaración de Sí. conceptos, check. Ujú. Sí, José Tomás, ¿querías comentar algo más? O sea, Ujú. es que era como redondeando un poco lo que estábamos diciendo, lo que igual podríamos ver que todas las personas que pertenecen al colectivo son personas que de una u otra forma nos hemos ido desarrollando y hemos ido creciendo y experimentando el mundo desde la marginalidad, desde salirse de la heteronorma. Dentro de eso uno puede tener mayor o menor afinidad con lo que se establece, con lo que se espera de UNE, pero no necesariamente todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual se consideran personas de la disidencia. Eso también tiene que ver con que hay gente que no tiene mayor interés con que su identidad sexual, su orientación, su expresión tengan un rol político o digan más allá, y hay otras que sí. O sea, como que, por así decirlo, podríamos decir que opciones hay millones, pero los que nos une es estar desde la marginalidad, desde fuera de lo que se espera, desde fuera de lo que se establece. Y eso es lo que hay que entrar a cuestionar. ¿Por qué se establece eso? ¿Cuál es la necesidad de la heteronorma? Y de hecho, justamente lo que tú comentas, José Tomás, era algo que estaba como pensándolo en estas como ideas de, de como entrevista previa, siempre me hago como una pequeña pauta, pero me encanta no seguirla, porque va creándose y va generándose el diálogo a partir de lo que se va conversando. Esto es lo más interesante. Entonces, me parece súper potente esto de experimentar desde el límite, desde el borde, desde fuera, ¿cierto? Como desde lo no heteronormado, desde finalmente lo que está, eh, desde ese espacio más gris, ¿cierto? Entonces pensaba un poco como, por un lado, y se me aparecen como varias como temáticas vinculadas, como por un lado los determinantes sociales y todo lo que rodea
justamente nos rodea a cada uno de nosotros, afecta de manera tan profunda el cómo experimentamos ese mundo, además de cómo esa misma persona está experimentando su propio proceso identitario, ¿cierto? Sexual, y de cómo mira el mundo desde esa perspectiva, cómo el mundo también le impacta profundamente en cómo lo experimenta. Entonces, y pensaba ahí como también se me cruza, por supuesto, lo que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, los tres somos psicólogos, y es la salud mental, po. Como Claro. finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ustedes han ido, por un lado, experimentando ustedes mismos, a lo mejor si quieren como comentarlo, o cómo lo han ido observando en los usuarios que participen, que son partícipes justamente de los procesos que ustedes están ofreciendo ahí en Espacio Seguro? Para ponerle más ingredientes a la cazuela. José, José que está ahí en modo terminando la pasantía y con atenciones fresquitas quizás, no sé si tenías algo que se te venga a la mente y que quieras compartir. Mm, quizás sería que, claro, lo que une o lo que te lleva como a lo común es una profunda experiencia en mayor o menor medida de que hay algo que no calza con lo que se espera de ti. Como que se asume que hay algo mal y te lo hacen ver así, cuando en realidad tiene que ver con una imposición social, que no dice de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo patológico, no patológico. Y dentro de eso, claro, que antes mencionaban un poco el tema de los referentes. En las personas mayores, no solo había falta de referentes, sino que todo lo que era una evidencia disidente tenía que ser dentro del espacio de lo privado sí o sí, porque había mucho riesgo de que eso tuviera consecuencias, ya sea o de cárcel en su momento o de agresiones que hoy en día pueden seguir pasando, puede seguir ocurriendo, pero antes era una realidad que incluso pasaba a nivel de Estado. Quizás es un poco lo distinto. Me acuerdo que al principio habían hablado de por qué se pensó en que fueran personas de 50 en adelante para el grupo de encuentro, y ahí hubieron como, podría decir, dos razones. Una era pensando en que las personas de 50 ya están como a puertas de empezar a pensar en su vejez, en ser una persona mayor y todo lo que eso implica, como que es lo que se les viene. Y porque también esa misma persona, su red familiar, por lo menos ascendente, ya empieza a estar también muy envejecida. O sea, como que experiencian, ya sea porque se les viene o porque lo ven en sus referentes familiares, la vejez como un tema, y también pensando en que las personas de 50 o más son personas que toda su infancia y adolescencia se desarrolló principalmente en la dictadura. Y eso igual es una experiencia común y que les une, como una forma de entender cómo que tanto pude desarrollarme a nivel sexoafectivo en un ambiente tremendamente violento. Que no es que uno lo sea, pero digamos que el tejido social te hace sentir a veces quizá un poco ilusorio la protección o de que las cosas no van a pasar, pero antes ni siquiera existía esa como esperanza. Y eso merma mucho mis posibilidades de ser, mis posibilidades de desarrollarme. Sí, y vivir en el miedo, vivir en el rechazo, vivir en el fondo, vamos creciendo con una sensación constante de que si soy yo, de que si salgo al mundo siendo yo, esto va a terminar mal. Y esa ansiedad constante, ese cortisol, yo siempre hablo del cortisol, creo que como que es demasiado necesario considerar lo que significa tener el cortisol tan elevado durante tanto tiempo de manera sostenida, ¿no? Cómo eso impacta a nivel cerebral, físico, como en Claro. todo nuestro ser, en todo nuestro organismo. Y por supuesto que, claro, se vive conmigo. El otro día me junté con una amiga de la adolescencia. Bueno, que nos juntamos siempre, pero nos pusimos a conversar que fuimos nosotras mismas, ella es lesbiana, nuestro lugar de resistencia, fuimos nuestro espacio seguro durante toda la media, porque solo lo podíamos hablar entre nosotras, y era quedarse toda la noche hablando por Messenger y contándonos esto que necesitábamos tanto hablar, sobre todo en esos tiempos, o sea, no había ni una serie, yo creo que a lo más estaban Machos,
que ahí salía este hombre gay, pero como muy estereotipado también, ¿cierto? Y relegado y así como Claro, con toda la consecuencia. estigmatizado, todas las claro, pero consecuencias familiares. aún así Mm, era un hombre cis, gay, de clase Claro. alta, ¿cachai? mm, Guapo, no sé, como que igual joven, en una sí, edad po. joven, entonces igual está dentro de todas las intersecciones, yo te diría como, o sea, igual tenía, no había, no sé, qué pasa con referentes de otro tipo, que no sean tan Exacto. hegemónicos, porque igual sigue Mm. siendo un referente hegemónico. Entonces, claro, esa era, y me acuerdo también en Buffy que había una pareja de chicas que estaban yo así como que amaba, y como, me acuerdo en algún momento haber dicho, qué linda pareja que hacen, y que adultos a mi alrededor me dijeran como, no, ¿por qué estás diciendo eso? Como, bueno, era la época además donde se sospechaba mi posible, comillas, lesbianismo, en ese tiempo era la única opción que había, pues si te gustan las mujeres, eres lesbiana. Es lo que queda, Eh, claro. claro, entonces el tener que ocultarse constantemente, el tener Mm, que buscar espacio. Yo tuve la suerte de tener a esa amiga, y suerte entre comillas, porque claro, en el fondo debiese ser un derecho poder, o sea, sí, es un derecho, pero no se considera, no se ha considerado, y no debiésemos estarnos ocultando constantemente. Hoy día cada vez menos. Hoy día, por supuesto que las cosas han cambiado, pero han cambiado hasta cierto punto. Sigue habiendo mucha violencia, siguen habiendo crímenes de odio, Mm. sigue habiendo discriminación, seguimos no contando efectivamente con leyes que realmente garanticen los derechos de las personas LGBTIQNB+, y no solo como, no sé, yo ahora pienso incluso en esta época del mes del orgullo, cómo aparecen empresas y la gente dice sí, po. como, oye, sí, ya llegamos a la meta, las empresas están hablando de esto, pero ¿tienen realmente cupo laboral trans esas empresas? ¿Tienen personas contratadas esas empresas del colectivo? ¿Se preocupan de sus políticas o solo en el mes de junio llenan de colores y banderas y van a la marcha? Mm. ¿Realmente hay un ¿Qué es lo, cambio qué ahí? es lo que, qué es lo que pasó justamente que fue sumamente cuestionado con la camioneta de carabineros pintada con la Por bandera, po? ejemplo, por ejemplo. Exacto. Sin Entonces, comentarios. entonces, claro, como que Mm, sí, hemos avanzado un montón. Yo hoy día veo que las familias, por ejemplo, a diferencia del, no sé, 2012, 2013, que las familias llegaban muy en la onda de corrige esta situación, mm, como buscando reparar algo. Hoy mm, día, usualmente las familias no son todas las que llegan así, llegan menos familias en esa onda y llegan mucho más con la intención de acompañar. Y ese es un cambio que yo he mm. notado como a nivel de mi rol como psicóloga, ¿no? Pero a nivel social falta mucho, o sea, nos queda muchísimo por avanzar. Mm. Y también estaba pensando en esto como de quiénes son las personas o quiénes son las organizaciones o las instituciones que promueven esta estigmatización. Y pensaba justamente en las personas mayores que, por ejemplo, esa abuela o ese abuelo que escucha a ese, lo que decías tú, Penny, a ese nieto, a esa nieta como que está mirando ese proceso a lo mejor de cambio que puede estar teniendo en términos de orientación sexual y me ha pasado de escuchar a esas abuelas, en mi caso como psicóloga, de tomarlo tal vez como con una mayor naturalidad de lo que lo Mm. hace, por ejemplo, su hija o su hijo. Y Sí, eso me parece sumamente bonito, impactante y también desestigmatizante hacia las personas mayores, de también pensar de que no todas son iguales, no todas envejecen exacto. de la misma manera y no como ustedes también decían, de porque no hayan tenido referentes como si hay ahora una mayor diversidad de referentes, no van a poder comprender o no van a poder asimilar o no van a poder acompañar o no van a poder a lo mejor ellas mismas decidir a esa edad, por ejemplo, buscar otros espacios justamente donde poder expresar su identidad de género de una forma distinta. Entonces, eso también me parece interesante Mm. de mirar. Y ahí profundizando un poquito con ustedes, si nos pueden contar en esta iniciativa del grupo de apoyo, que es algo que ustedes ya venían haciendo en otros espacios, si es que entiendo bien como con otros grupos, ¿cómo nace esta idea de querer hacer un grupo de apoyo para personas sobre 50? ¿Por qué? ¿De dónde Ujú. viene la idea? Eh, bueno, partimos con grupos primero de jóvenes LGBTIQNB+. Mm, principalmente, primero, claro, tuvimos que tomar decisiones estratégicas en base a las posibilidades y los recursos que contamos como centro, ¿no? Eh, pero
efectivamente nos dimos cuenta, porque está ahí, es cosa de abrir un poco los ojos, que es una necesidad, ¿no? Que es una necesidad eh, no solo en términos de sus experiencias como personas LGBTIQ+, sino también con todas las situaciones a las que se ven enfrentadas las personas mayores en esta sociedad que discrimina, en esta sociedad que vulnera. Y bueno, desde nuestro lugar como espacio seguro es como la forma en la que podemos generar un aporte, generar un espacio seguro. Y no encontramos otros lugares, y la gente muchas también nos estaba preguntando por ello, nos lo habían pedido, y surgió como una necesidad, y que también surgió desde nosotros. En el equipo además también hay personas mayores de 50, hay personas mayores en general. Tenemos un equipo muy diverso en términos etarios también. ¿Querías decir algo, José? O sea, de eso mismo que, claro, cuando yo llegué a la pasantía y hablamos este tema de los grupos de encuentro, ya estaba la necesidad y como las ganas de que se quisieran hacer un grupo de personas mayores. Y como yo he trabajado en eso el último tiempo, los últimos 6 años, claro, al tiro me hizo mucho sentido, porque de mi trabajo anterior siempre como que estuve trabajando desde la vulneración. Entonces pensé como, pucha, la mezcla entre personas disidentes o de la diversidad, y que además sean personas mayores, con lo que yo ya conozco que es el trabajo con personas mayores, decía, aquí es un mundo de deuda lo que se tiene que hacer, que tampoco se puede arreglar en un puro grupo de encuentro, pero por algo hay que partir también. Y dentro de eso, claro, como que lo que podría decir como de mi experiencia personal, en el trabajo que tenía anteriormente me tocaba mucho ir a las casas de las personas. Y a veces uno se daba cuenta de que las personas mayores no eran personas heterosis, pero siempre era desde un disfraz. Era como, no, mi mamá vive con su amiga de la vida, con la que vive hace 50 años y comparten pieza, pero es su amiga. Y es como, ya, bueno, o sea, ¿qué te voy a decir? Pero como que son realidades que pasa en las personas mayores, que quizás a veces se permiten el espacio desde lo íntimo, pero no que salga hacia su identidad. No es algo que yo quiera como tener hacia afuera, algo que quiera vivir hacia afuera. Y como mi trabajo era meterme en las casas de las personas, de repente uno transgredía eso, y uno se daba cuenta que era en una posición como de, ¿qué hago? O sea, lo digo, no lo digo, lo menciono, le digo, mira, está bien, estoy contigo, estoy de tu lado, también pertenezco, no digo nada. O sea, como que un mar de opciones. Y dentro de eso, claro, como que, no sé, pasa que uno asume muchas cosas de las personas mayores, pero se olvida que son personas que, al ya no estar como tan en el engranaje del capitalismo, en el fondo, como ya están en otra etapa de su vida, empieza a haber mucho más una posibilidad de mirar la vida de una manera horizontal, de encontrarse con cosas que no se habían encontrado antes. Su identidad se sigue formando, se siguen como parando desde distintas posiciones. Entonces, claro, como que a veces ocurre que hay personas mayores que, llegada a cierta edad, tienen mucha más apertura a ciertas situaciones de discriminación, que en su época, cuando eran jóvenes, era lo normal, lo cotidiano, lo que se hablaba, pero no necesariamente era una experiencia interna o algo propio, que no era necesariamente una bandera de ellas, sino de ellos, sino que era como lo esperable, lo que tengo que hablar. Entonces, como que también eso uno lleva a pensar de que las personas mayores, al estar en otra posición ya, también tienen un acercamiento distinto a lo que es la autoexploración de la identidad en términos generales. Hacen cosas que antes no hacían, participan de actividades que antes no hacían. Se me ha pasado a conocer mucha gente que, no sé, en 50, 60 años nunca hicieron un hobby, por decir algo. Claro, porque estaban también dentro de ese engranaje que tú dices, como Mm, sobre todo vinculado a lo íntimo, pensando en mujeres dentro de la casa, a lo doméstico, a la claro, maternidad, y el hombre en el trabajo, en esa idea de hacer carrera profesional en la misma pega durante 30 años, donde sí. trabajaste de 8 a 6. Entonces, claro, ese engranaje también nos favorecía justamente esos espacios como de cuidado y de buscar otras instancias de desarrollo, ¿sí? Y ahí Es pensaba un que, poquito, dale, sí, dale nomás, es que claro, eso es como una enajenación al final, pues vivimos así. absolutamente, Ahora un poco claro. menos, pero ¿qué tanto me puedo cuestionar mi vida o la vida en general
Si lo único que hago es como trabajar para vivir Ujú. y que no necesariamente me alcanza, más encima. Y O además se cuidados, pensando romantiza, en... y además se Claro. O romantiza, cuidado po. de tercero. Oh, Claro, y se Ujú. romantiza eso. O estas típicas ideas que me carga cuando sale, por ejemplo, la señora Juanita de 90 años que trabaja en el metro. Es horrible, esa señora no debería estar trabajando en el mm, metro. y siempre es como, me No es acuerdo una de esa heroína. noticia. Si no es una heroína, no. Y lo otro que a mí me resonaba cuando estaba ahí hablando, José, me acuerdo en 2015 creo que fue, salió un reportaje de una niña trans, ya, Ujú. como la primera vez en Chile, en Contacto. Eh, ahí como que se empezó a visibilizar y abrir la posibilidad a nivel social de que, las niñeces también, Mm, también pueden ser trans, también pueden, etcétera. mm, Pero siento que eso no ha pasado tampoco con las personas mayores mucho, Mm, ¿no? Como mm. que sigue estando muy invisibilizado, porque nadie quiere hablar de estas cosas respecto de las personas mayores. La gente no quiere hablar de sexualidad en general, Menos en ese grupo ni con etario, claro. peques, ni con nadie. Entonces, al Mm, final, claro, es como que no tuvieran una identidad de género, es como que no tuvieran una orientación exacto. sexoafectiva, es como que no tuvieran relaciones sexuales, como que no tuvieran mm, nada. Es como que se queden ahí tranquilitas y si tienen que trabajar, bacán, que héroe, que heroína, que está trabajando hasta tan Claro. tardíamente en su vida, ¿no? Como eso es. Pero sí, yo creo que hay una pega importante que hacer ahí con las personas mayores a nivel de todo, a nivel legislativo, a nivel de Estado, a nivel de políticas públicas, por supuesto que sí. Y por eso toma Igual alta es que, relevancia justamente mirarlo desde lo interseccional, porque si estamos hablando Exacto. de discriminaciones múltiples, justamente son los extremos o los bordes, lo que está afuera, es lo que recibe justamente esas múltiples discriminaciones, en el caso de las personas mayores, los viejismos, en el caso de los extremos de edad, el edadismo con personas niños, niñas, adolescentes y también personas mayores. Y Todos ahí quienes escapen del pensaba engranaje capitalista. Si eso, nuevamente todo lo que volvemos al está dentro, capitalismo. todo lo que está llegamos a lo dentro de mismo. esa bola. Sí, como que Igual terminamos como partiendo y terminando con la misma idea, pero sí. Dale, José. que es loco, porque ahora estaba pensando que pasa mucho que las niñeces en general se adultizan y se sexualizan desde muy temprana Ujú, edad sí, Y las y las personas mayores se personas mayores se infantilizan. les infantiliza. Exacto. sí, Se les así infantiliza mismo. en su toma de decisiones, Ujú. en lo que pueden hacer, en lo que no, en que puedan tener una pareja romántica, porque también pasa que es como, ay, pero ¿cómo mi papá a su edad va a estar con otra persona? O Le si quiere sacar la enviudó, plata, le quiere sacar ¿cómo? las cosas. Claro. ¿Cómo se va a volver a comprometer con alguien? ¿Cómo va a tener a lo mejor una pareja? O pensar que si está viudo, vive solo, no tiene parejas también. Claro, Exacto. asumirlo, que no Había puede una tener pareja por película, fuera. yo vi una película Ujú. hace muchos años, creo que es del 2006, no me puedo acordar el nombre, que hacían un grupo como de sexualidad, pero principalmente yo lo que hoy día entiendo también era mucho más puesto en prácticas sexuales, ¿no? En placer, en autonomía del goce, Mm, como en esa onda. Y era un grupo de personas mayores. Yo me acuerdo que en ese tiempo me obsesioné con hacer un grupo de sexualidad para personas mayores. Estoy hablando de, sí, hace mucho tiempo. Em, y claro, parte del el personaje principal, no voy a hacer spoiler, pero el personaje ujú. principal Vamos a buscar la película. tenía una polola, como que en el grupo se ponía a pololear con alguien, y para la familia eso era lo más terrible, pero como, está loco, Ujú. no, es que la demencia, no, es que no sé qué, como, ¿cómo se te ocurre, Exacto. papá, si tú ya estás a esta edad, tenés que preocuparte de otras cosas? ¿De qué? Como, ¿de qué debería preocuparse una Mm, persona mayor? Es la mm. pregunta como que me hago todo el rato, ¿no? Como de ir a Exacto. trabajar para seguir sobreviviendo como a Mm, pesar de la jubilación, ¿no? Algo así. Y ahí les paso el dato de un grupo de estudiantes de la Católica que están haciendo un proyecto muy interesante que nosotros estamos patrocinando desde Espacio Reconto, que las chicas y los chicos se llaman Grupo de Bienestar Mayor y hace justamente talleres de sexualidad a personas mayores. Y ha Mm. sido súper interesante porque dentro de las alianzas que están armando, que lo hacen desde lo institucional, desde lo comunitario, con los municipios, en este caso con organizaciones como nosotros que estamos ahí aportando, ha sido súper loco e interesante lo que sucede ahí. Sigan quienes tienen como redes sociales porque están ahí subiendo videitos, testimonios, Genial. y es súper interesante porque finalmente hicieron, por ejemplo, una alianza con un sex shop.
y también hicieron una alianza con organizaciones de salud mental como nosotros. Entonces, se ha ido como diversificando también justamente lo que tú decías, Penny, como esa visión de la sexualidad mucho más allá, sobre todo en el grupo etario de personas mayores, donde la sexualidad era la penetración y no quedaba otra, y la maternidad, ¿cierto? O la no maternidad. Y de ahí como que se acababa. Entonces, pero también es un estigma, porque dentro de estos grupos también ha salido que finalmente, no, pues no es solo eso, pero nunca lo había dicho que era algo más. O nunca había Exacto. dicho, y un video súper bonito de una mujer que dice, nunca había pensado que lo que me estaba pasando en la ducha cuando me estaba bañando era erotismo, porque me sentía como algo rico, pero no sabía qué era. Entonces, es como súper interesante dar ese espacio a que lo íntimo tome un lugar dentro de lo público para que de esa manera se muestre la diversidad y pueda quebrar también espacios de discriminación, que creo que son muy potentes, sobre todo cuando nos posicionamos en estos grupos que son como más de borde o que están como en ese espacio más como gris. Y pensando en eso, y como también para ir cerrando, ¿cómo piensan ustedes? Que, bueno, no sé si algo que quieran comentar respecto a este grupo de apoyo, algún como, no sé, alguna imagen que se les venga de ese grupo o algo que a ustedes les haya parecido interesante, si lo van a seguir haciendo, no sé, si nos pueden contar ahí un poquito de cómo fue esa experiencia, cómo se lo José, yo tomaron las personas creo. que participaron. Sí, lo que yo podría comentar es que uno se encontraba con un montón de cosas, o sea, por ejemplo, personas que, no sé, por decir algo, una señora que a los 80 años como que reveló a la familia que era lesbiana, eh, o personas que cuando ya dejaron de criar a su hijo, se dieron cuenta que siempre fueron una persona trans y que querían iniciar su proceso de tránsito, o sea, como todas las opciones que uno se puede imaginar. Pero siempre el punto en común era como esto de que el esconderme tenía que ver con que era la forma de las posibilidades de ser, y se fue dando en el grupo que al ir conversando, al ir hablando abiertamente de estos temas, que ellos fueran entendiendo que entre ellas habían otras personas con vivencias similares, se abrían nuevas aperturas, como nuevas posibilidades de ser, como de entender de que de partida, no por mi edad hay cosas que puedo dejar de hacer o que ya no me puedo permitir vivir, sobre todo en el ámbito como del sexo afectivo, como también con que fue pasando que, claro, al principio íbamos hablando de que esto de la visibilidad o del salir del closet, por decirlo así como una forma más burda, era como un riesgo muy grande que la mayoría decidió no correr hasta antes como de estar en esta situación o de tener la necesidad de participar en un grupo así. Y hacia el final de las sesiones se fue viendo que la visibilidad fue siendo como una nueva forma de bienestar para ellos, como, ¿sabes? Que yo necesito que la gente sepa también, como que me vean, que existo. Y eso yo lo encontré súper potente, como súper transformador igual. Que una experiencia que al final salió de ellas, como del hecho de estar como participando de las actividades, como de compartiendo sus vivencias, de cómo fue crecer en este como ambiente político que les tocó, hartas experiencias de trauma, puntuales, cosas que contaron que fuerte igual. Pero en general es una experiencia, yo creo que se debiese seguir haciendo y que para las personas mayores que participan es muy transformadora, como el encuentro con un otro. Porque Qué claro, llega un momento potente, qué en que ya yo potente ya no eso. estoy siendo parte del engrane o Mm. del engranaje y que es como, ¿y ahora qué soy? ¿Ahora qué hago? Yo creo Desengranaje que es un poco, capitalista que estamos. yo creo que es un poco lo que une, porque si uno lo piensa como que si uno está en el margen, independiente como de qué es lo que me lleva a estar en el margen, es mucho más Mm, fácil tener una mirada, o no sé si fácil, inescapable tener una mirada como panorámica de las cosas. mm, Si yo estoy en el centro, ¿qué es tanto lo que puedo ver de otras realidades que no sean la mía? mm. Como que el pararme de fuera me lleva a tener una mirada como más abierta, más horizontal, más como de aceptación. Mm. Permite salirse como de lo establecido, por así decirlo. Entonces las personas mayores, cuando ya empiezan esta nueva etapa de la vida, sí o sí tienen cambios como a nivel de su identidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Después de esta persona que ha venido siendo los últimos 40 años, que ya no puedo seguir sosteniendo por las razones que sean. Mm.
Entonces, eso. José Tomás, ¿y las personas que participaron en el grupo, bueno, era un grupo presencial, online? Era un grupo online, pensando Ujú. como tanto en el contexto de pandemia De y también pandemia, como sí. para que pudieran haber personas de distintas regiones. Ujú, Nos reuníamos una vez a la semana y ujú, con Chiro, que era mi compañera que no está aquí con nosotros en este momento, ujú, organizábamos qué es lo que se iba a tratar, pero siempre tratábamos que fuera algo co-construido. Generalmente hacia el mm, final de la sesión era como, mira, nosotros teníamos más o menos esta idea para la próxima, pero por lo que hemos conversado sería bueno que incorporáramos esto y esto. Y al principio, claro, como que uno trataba de hacer ciertos ejercicios para romper el hielo, pero eso habrá durado, la necesidad de hacerlo habrá durado 1 o 2 sesiones, porque y las después ganas ya de no. conectar, las ganas de participar eran Mm. más que suficientes, al revés, a veces había que estar frenando, parando, como ya no nos queda tiempo, así como, Mm. porque hay Qué muchas ganas, yo creo potente. que de las personas mayores en general, como de poder conectar, Ujú. pensando en personas Mm, que o que estén sanas o que estén buscando como su salud mental, hay una necesidad muy grande de conectar mm. con otros de distintas edades, de distintas realidades, pero como mantenerse, sentirse parte del tejido social al final, no como algo ajeno, Mm. no como una costra, pensando así como usando el mismo ejemplo del tejido. Sí, bonito ejemplo. Sí. Sí, como la liberación de salir de lo íntimo, como que Sí. me resonó Ujú. mucho eso. Penny, ¿tú Mm. querías comentar algo? No, yo solo quiero informar que estos grupos se van a Ujú. mantener, que estamos iniciando ¡Yujú! con la nueva pasantía y estamos ahora armando los grupos, se van a agregar nuevos grupos también, vamos a tener Ujú. más, pero este en particular se mantiene, así que para que Súper. sepan. Sí, Eh, para que estemos atentos, ahí atentas, atentes y me imagino que ustedes publicitan por las redes, ¿cómo lo hacen? publicitamos por las redes, pero probablemente vamos a pedirles apoyo a ustedes también como organización, para que nos Sí, ayuden. sí, por Oye, perdón. favor, queremos ser partícipes de ese espacio, porque, bueno, para nosotros acá en Espacio Reconto, surge también como les pasó a ustedes, como o sea, todos los que estamos participando en el equipo venimos con esas sensibilidades y venimos como trabajando además desde el servicio público, cada uno de los que participamos en el equipo, entonces de esa diversidad de realidades, experiencias y vivencias, algo que venimos trayendo, sea por nuestras familias, sea por nosotros mismos o sea por nuestro trabajo, pero lo estamos sintiendo ya como una necesidad imperante de incorporarlo, no como un área, sino como finalmente como lo trabajan ustedes como parte de los paradigmas de. Por lo tanto, independiente de que se atienda a lo mejor a alguna familia o a alguna persona que no pertenezca a lo mejor dentro de estas disidencias, es tan importante incorporar dentro del discurso lo inclusivo y lo necesario que debe ser la inclusión social de todos, porque finalmente es algo que yo escucho muchas veces en personas mayores que llegan con nosotros al centro de a lo mejor ciertas estigmas, si es que lo dice, es tan importante también como aclarar, abrir mirada, no quedarnos nosotros como profesionales o como parte del equipo callados respecto a ciertos estigmas o discriminaciones que se puedan estar suscitando, que creo que es sumamente importante abrirlo. Entonces, queremos, por eso les invitamos a ustedes hoy día, pensando que son un centro que ya lleva tiempo, que están creciendo, que están cada vez desarrollándose más, ampliando más sus horizontes. Me parece precioso eso. Muchas felicitaciones por todo lo logrado. Sé que vienen tantas cosas más potentes aún y por eso a lo mejor estás cansada, Penny. Así que mucho ánimo con eso. Pero cuenten con nosotros, con nosotras, con nosotros como equipo. Creemos absolutamente y fielmente de que es algo que hay que trabajar en conjunto. Me parece sumamente potente y por eso somos parte de esta alianza entre ustedes como Espacio Seguro y nosotros como Espacio Reconto. Así que no sé si quieren comentar algo más para ir cerrando. José. Solo agradecer la invitación por mi parte. Estos espacios como Sí, de conversar siempre son enriquecedores y yo por lo menos pienso que hay muchas cosas que quizá uno dice que son obvias y en realidad uno se da cuenta que no, pues y en el mismo ir hablando uno mismo va descubriendo como cosas que ni siquiera sabía que tenía tan claro o que lo pensaba así. Entonces siempre es un espacio enriquecedor tanto como para las personas que escuchan como para quienes conversan. Así que muchas gracias.
Sí, me sumo a las palabras de José, gracias por esta invitación. Siempre al final en estos espacios uno siente, hoy tanto tiempo más para tener ganas, como para poder hablar más cosas y para poder Mm, profundizar. Pero nada, creo que ya lo principal está dicho, que es importante hacernos cargo, no desde una manera asistencialista, porque pobrecita la gente mayor y la abuelita, como le dicen, como no, sino que empezar a hacernos cargo porque es un tema de derechos humanos, si es, mm, principalmente es eso. Entonces, como Exacto. no podemos seguir haciendo separaciones a nivel de sociedad, dejando gente marginada, no podemos seguir marginando y bueno, al menos desde acá vamos a seguir resistiendo y esta es una de las formas que tenemos de hacerlo, ¿no? Eso puedo Muchas, decir. muchas Ujú. gracias a ambos. Bueno, por eso este primer, como, y decimos primer, porque me encanta la posibilidad de tener un podcast como un espacio también donde se pueda ir generando nuevas temporadas y esta primera temporada se llama Salud Mental y Derechos Humanos, por eso mismo, porque finalmente todas estas temáticas hacen alusión a la promoción o vulneración de derechos y en ese sentido, por eso son parte también de este espacio, porque se percibe desde el post número uno hasta sus redes sociales, hasta la página web, cuando se les escucha hablar, que por supuesto están trabajando desde esa gran perspectiva que son los derechos humanos y que hay que seguir lamentablemente alzando bandera y seguir como luchando para, por, con, porque si no, aunque portemos un granito de arena, yo en ese sentido soy como, me muevo un poco desde la esperanza y creo que se pueden generar cambios y esos cambios pueden partir a lo mejor con este pequeño episodio que tal vez va a llegar a personas que no los conocían a ustedes, no nos conocían a nosotros y tal vez ahí se pueden ir ampliando estas redes y por eso les pedía también al principio, cuéntenos un poquito más como un pequeño glosario, porque Ujú. generalmente lo rico es que cuando llega a personas que no conocen estas temáticas mm. o que sí a lo mejor por lo que decían, por lo que pensaban, discriminaban tal vez más por negligencia que por querer hacerlo o como por alevosía. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos también, llegar a quienes no son parte de nuestras redes más cercanas, que muchas veces es el gran desafío. Exacto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. un abrazo gigante. Muchas gracias por esta invitación y por Sí, seguir A muchas trabajando gracias. ustedes. juntos. Ujú. Sí, así esperamos que este sea un primer espacio para poder ir generando algo en conjunto. Súper. Cariños, les despedimos a todos Abrazo. y nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao.